Muy buenos días, estimada audiencia. Como cada semana, es realmente un honor el acompañarles en sus espacios vitales. Durante el 2024, el tercer sábado de cada mes, en Cine para Oyentes comentaremos algún estreno que se haya dado, ya sea en salas o en streaming. Es así como, el día de hoy, comentaremos la película La Sociedad de la Nieve, un drama basado en una historia de la vida real, estrenado en Netflix el 4 de enero del presente año. Debo confesar que opuse resistencia a visionar La Sociedad de las Nieves, película de J. A. Bayona, pues hace 30 años, con motivo del 20º aniversario de esta tragedia y milagro ocurridos en los Andes, y el inminente estreno de la película Viven de Frank Marshall, de 1993, una televisora local programó una serie de contenidos que iban desde los trascámaras de la película de Marshall, pasando por documentales, hasta la reposición de la película Supervivientes de los Andes de René Cardona del año de 1976. Todo ello, asumo, fue demasiado para un chico de 12 años próximo a la transición de la escuela al colegio. En mi cabeza dieron vuelta durante meses ideas recurrentes, mezcla de horror y maravilla, sobre lo que experimentaron los sobrevivientes de aquel vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevó al equipo de rugby All Christians, a sus familiares y acompañantes, así como personal de cabina y sobrecargos, haciendo un total de 45 personas, con destino a Santiago de Chile aquel 12 de octubre de 1972. La Sociedad de la Nieve se estrena a poco más de 50 años que los hechos que relata. El filme se basa en la obra de Pablo Bierzi. Su libro, de nombre homónimo a la película, cuenta con los testimonios de los 16 sobrevivientes. Sobre la base de este material, el director español J. A. Bayona levanta un relato de corte intimista que soslaya el morbo que despierta aquello de la antropofagia, recurso desesperado al que tuvieron que recurrir una vez agotadas las esperanzas de ser rescatados. Al igual que las adaptaciones cinematográficas previas, se destacan las figuras de Nando Parrado y de Roberto Canessa, los jóvenes que tras 2 meses de supervivencia extrema en un valle cercano al volcán Tinguiririca, sobre el borde de la frontera entre Argentina y Chile, emprendieron el ascenso hacia una cima de los Andes y el posterior descenso que los llevaría de nuevo a sus hogares, en una travesía que se prolongó durante 10 días antes de encontrar a un arriero chileno que fue la persona que alertó a las autoridades del avión siniestrado 9 semanas atrás. A más de ello, Bayona incorpora a Numa Turcati, último en fallecer, como voz narrativa. Estamos en Latinoamérica a inicios de la década de 1970. Apenas unos años antes, la juventud francesa había remecido las simientes de la sociedad occidental bajo el lema de prohibido prohibir, en aquel mes de mayo de 1968, que se prolongó y propagó por Europa y por el mundo. Influjo que en nuestros países se manifestaría en una toma de conciencia y en el ascenso de una línea de pensamiento progresista que encontraría una fuerte resistencia en las capas conservadoras de la sociedad. Síntoma de ello, por ejemplo, es que Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay en 1972, se proclamaría dictador un año después, mientras que en Chile el gobierno de la Unidad Popular padecía el creciente boicot de los sectores productivos privados. En tanto Argentina, allí gobernaba la dictadura cívico-militar que se autodenominó como Revolución Argentina. Este es el contexto político en el que se desarrollan los hechos históricos de La Sociedad de la Nieve. El realizador de esta película, Juan Antonio Bayona, también conocido como J. A. Bayona, es un destacado director, escritor y productor español. Nació el 9 de mayo de 1975 en Barcelona, España. La carrera de Bayona comenzó dirigiendo anuncios televisivos y videos musicales, para luego aventurarse en la dirección de cortometrajes como Mis vacaciones de 1999 y El hombre esponja del 2002. Su debut como director de largometrajes llegó con El orfanato en 2007, la cual recibió elogios de la crítica y le valió el premio Goya al mejor director Nobel. Desde entonces, Bayona ha dirigido y producido varias películas exitosas y galardonadas, entre ellas Lo imposible del año 2012 y Un monstruo viene a verme del año 2016. También fue elegido por Steven Spielberg para dirigir Jurassic World: El reino caído en 2018. A diferencia de las 2 películas anteriores que relatan esta historia, Bayona prefirió trabajar con un elenco uruguayo y argentino en el que no figurase ninguna estrella. El proceso de casting fue extenso y atravesó la pandemia. Un aspecto que se quiso cuidar en pos de la verosimilitud de la puesta en escena fue que los talentos seleccionados, a más de tener formación y experiencia actoral, guardasen parecido físico y cronológico con sus contrapartes reales, lo cual se logró de muy buena manera. Otro aspecto que aportó mucho en el ambiente de camaradería y compañerismo que se aprecia en la cinta fue el largo rodaje de la producción, así como el hecho de que éste siguiera al guión de manera secuencial. La única parte que no se rodó así fue la escena del accidente aéreo, la cual se dejó para el final.
El haber rodado de esta manera enriqueció los valores de producción de la película, ya que los actores fueron adelgazando, bajo supervisión médica, a medida que la historia transcurría. Lo que vemos en pantalla, a través del trabajo actoral, es una experiencia vivencial. A más de que el reparto tuvo la oportunidad de ensayar 2 meses antes de empezar, Bayona no buscó que los actores y actrices resolviesen de manera histriónica, sino que reaccionasen con naturalidad a lo que sus personajes estuviesen viviendo. Así, logra exponer el sentido del nombre de la película, ya que ese grupo de sobrevivientes, que se reduce a medida que pasan los días, llega a funcionar de manera coordinada, cada cual aportando, así fuese con lo mínimo, al bienestar general. De esta manera, tal cual como ocurrió en la vida real, los liderazgos se van sucediendo y los afectos van consolidándose. No hay héroes, solo iniciativas para sobrellevar la situación. En cuanto a una de las premisas de la epopeya de los Andes, Bayona no se detiene especialmente en los argumentos éticos y religiosos que los sobrevivientes contemplaron antes de recurrir a la ingesta de carne humana, sino que se los menciona en la proporción justa para sostener el relato, dando más bien peso a las decisiones personales de que, si alguno de quienes aún seguían con vida llegase a morir, los demás podían disponer de su cuerpo. Todo esto como parte del engranaje de supervivencia colectiva a la que ellos se abocaron dadas las inhóspitas condiciones de vida en las que se encontraban. En cuanto a las actuaciones, como dijimos líneas atrás, Bayona incorpora a un narrador testigo con cuyo relato nos sumerge en aquella experiencia de supervivencia. El actor Enzo Bogrinzit es el encargado de caracterizar a Numa Turcati, a través de cuyas palabras se narra la película. Turcati apenas conocía a las personas que iban en el avión, pero viajó a insistencia de su mejor amigo Pancho Delgado. Enzo logra transitar la sensatez y conflictos de un personaje que se entrega al servicio del grupo, dispuesto a participar en las excursiones, pero cuya iniciativa se ve mermada por su renuencia a alimentarse, así como por una infección que le ocasiona gangrena en una de sus piernas. Aunque de a poco su cuerpo se apaga, la lucidez que mantiene hasta su último momento resulta esencial para todos. Agustín Pardela da vida a Nando Parrado, uno de los supervivientes más mediáticos por ser el que acometió junto a Roberto Canessa la travesía a través de los Andes que culminaría en el rescate por parte de las autoridades chilenas. A diferencia de las anteriores caracterizaciones, en las que se dota a Parrado de liderazgo natural y protagonismo desde el inicio, en La Sociedad de la Nieve vemos a este personaje regresar de una muerte segura luego de permanecer 3 días en coma y aferrarse a la vida con una férrea determinación de salir de ese lugar. Este arco, un tanto visceral, ocurre de manera progresiva y paralela al resto de acontecimientos que se narran en el filme. Le vemos preparar su cuerpo y espíritu mientras logra incorporarse a las dinámicas diarias del resto del grupo. Llegado el momento, él, junto a Canessa y otro compañero, parte hacia el oeste con la consigna de conseguir ayuda o de morir, al menos, intentándolo. Matías Recal se mete en la piel de Roberto Canessa, el otro superviviente que cruza las montañas para descender a los verdes valles de Chile. Canessa era pieza fundamental del equipo rugby, el mejor corredor de todos, y por eso sus compañeros de infortunio pusieron su confianza y esperanza en él para la expedición definitiva. Pero la importancia de Canessa no se restringe a sus cualidades físicas, ya que él, junto a otros 2 compañeros, se encargaron de atender y brindar los cuidados médicos a su alcance al resto del grupo. Matías dota a su personaje de una mirada analítica y práctica, a la vez que reflexiva, que confiere cordura a aquella convivencia. La recreación del fuselaje del avión, que fue el hogar de estos hombres por más de 2 meses, tanto en su interior como exterior, es abrumadora e inquietante. El equipo de arte de esta película realizó una investigación prolija y exhaustiva, tanto para brindar contexto histórico como para traer a la pantalla las condiciones materiales que los sobrevivientes tuvieron que dominar para prodigarse calor y comodidad. Ropa, calzado, valijas, marcas, dimensiones, texturas, textiles, colores, cada aspecto visual se ha cuidado sobremanera. Solo en este apartado la propuesta de Bayona ya logra ser grandiosa. Luego tenemos una cámara que, sin abusar del primer plano, logra conducirnos por en medio de la psicología de los personajes. Logramos acercarnos, y quizás a experimentar, sentimientos de pavor, incertidumbre, aflicción, resignación, rabia o esperanza. Este aspecto, de una fotografía tan intimista, refuerza unos diálogos que se sienten naturales y que no están forzados a demostrar tesis, teorías, lecciones, aprendizajes, o todo eso en que devienen los discursos acerca de experiencias de supervivencia como esta. Hay expectativas de tener una vida más allá de esas montañas, pero estas expectativas se pronuncian casi como un consuelo. Aquellos temores tan personales que me hicieron eludir esta película por una semana se disiparon para bien. No hubiese soportado otro acercamiento sensacionalista que se regodease en el morbo del canibalismo, ni otra puesta en escena basada en la superación personal y la acción estridente.
Lo que vivieron aquellas personas en las duras condiciones de los Andes es algo que nos supera y que difícilmente alcanzaremos a comprender en su justa y humana dimensión. Por eso celebro el canto a la vida que es La Sociedad de la Nieve, una obra que no juzga y que tampoco se va por lo fácil. Una película que pone sus recursos para situarnos junto a esos jóvenes en medio de la nada y que nos ahoga de manera simbólica para hacernos apreciar cada respiración y cada latido. Estimada audiencia, esta película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y les invitamos a visionarla en cuanto les sea posible. Si tienen una edad como la mía, o más avanzada, conversen con los más jóvenes sobre cómo atestiguaron estos hechos o sobre cómo conocieron de ellos. Estoy seguro de que muchos tenemos algo que aportar. Hasta aquí nos trajo el río el día de hoy. Se despide de ustedes César Eduardo Galarza, en la confianza de encontrarnos muy pronto.